Qué sorpresa. Qué sorpresa nos acabamos de llevar en el versículo número 25 de Jueces capítulo 6. Nos acaba el versículo 25 de revelar algo inesperado. Por un lado, Gedeón, en medio de esos malos tiempos, decide levantar un altar reconociendo: Señor, he aprendido la lección, reconozco que tú eres Dios. Pero en el intento de querer levantar un altar, el versículo 25 nos demuestra que en la casa de Gedeón ya su padre había levantado otro altar. Y la Biblia declara que este altar lo había levantado a Baal y a Acera. ¡Qué sorpresa! No era el primer altar que se iba a construir en esa casa. En esa casa, su padre ya había levantado 2 altares más. Seguramente Gedeón, desde niño, ya se había acostumbrado a ver esos altares en su casa. Ya se había hecho una costumbre. Y estos altares eran unos altares paganos. Eran altares a los dioses babilónicos. Estos altares eran de las culturas caldeas. Ellos adoraban a Baal y a Acera, deidades paganas que representaban la fertilidad. Acera es llamada más tarde por los judíos como Astarot, aunque su nombre era Istar. Pero la llamaban Astarot porque Astarot suena en hebreo como vergüenza o vergonzoso. La forma de idolatría de estas deidades, la manera como se los adoraba a estas deidades, era a través de actos inmorales, era a través de la prostitución, era a través de rituales, a través de cosas muy vergonzosas. Por eso, los judíos deciden llamarle o nombrarla Astarot, porque en hebreo sonaba como vergüenza o algo vergonzoso. La llamaban también Istar. Los judíos la llamaban Istar a Astarot. Pero Istar era reconocida como la diosa de la fecundidad. Y estaba esta diosa Istar de la fecundidad relacionada con un animalito muy conocido por su fertilidad, el conejo. Pero también estaba relacionado con un elemento que representaba la fertilidad y era el huevo. Entonces, la diosa Istar, la diosa de la fecundidad, estaba relacionado tanto con el conejo por la fecundidad y tanto con el huevo por la fertilidad. Así se conocía a la diosa Ishtar. Pero quiero decirle algo. ¿Sabía usted que en muchos hogares, aún en este momento, aún en estos tiempos, se sigue adorando, se sigue levantando un altar a la diosa pagana Ishtar? Y fíjese, hay una celebración muy conocida a nivel mundial y es la celebración del Easter, en la que con conejos se ponen en la casa y junto a estos conejos se les coloca huevos y de esa manera se celebra a la diosa pagana Ishtar. ¿Se da cuenta? Queremos nosotros levantar altares a Dios sin darnos cuenta que ya hay otros altares que se han levantado dentro muchas veces de nuestra casa. Siguen habiendo altares que se levantan, como el que levantó el padre de Gedeón. Pero hay una respuesta de Dios frente a la necesidad de Gedeón querer levantar un altar. Y escuche lo que dice el versículo número 26.
y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dios le dice a Gedeón, antes de edificarme un altar, tú tendrás que derribar el altar que ya está puesto. Antes de construir, de edificar, primero derriba, tira abajo, anula, elimina otro altar que haya sido levantado. Vamos a meditar en esta hora. Gedeón quiere levantar un altar, pero ya había en esa casa otros altares. Dios le dice, de nada vale que tú me construyas un altar si ahí donde vives, si ahí donde estás, si en la casa de tu padre hay altares para otros dioses. La pregunta, ¿qué tenía que demolerse? Si en algún momento logramos pensar, bueno, estos son los altares de mi padre, pero eso es mi padre, yo voy a elevar otro altar para ti y es más, lo voy a hacer mucho más alto, en un lugar mucho más alto que lo que lo ha hecho mi padre. Pero no nos olvidemos que levantar un altar significa darle prioridad, dar prioridad al que yo voy a levantar ese altar. ¿Quiere decir que venimos a darle prioridad a Dios? Porque hay otras cosas que han ocupado ese lugar. Porque nuestras prioridades seguramente están saturadas y llenas. Cuando hablamos de querer levantar un altar, estamos hablando en que yo debo derribar primero todas las prioridades que están primero o por encima de Dios. Yo debo derribar primero todas esas prioridades para poder levantar un altar otorgándole a Dios toda la prioridad en todas las áreas de mi vida. Pregúnteme si no es difícil levantar un altar. O le pregunto a usted, ¿le ha sido fácil levantar un altar familiar? ¿Verdad que no? Yo sé cuánto trabajo cuesta ponerse de acuerdo en la familia para que todos los integrantes de la casa puedan participar y puedan lograr que todos participen, que todos asistan en el momento en que vamos a querer darle la prioridad a Dios. Es difícil, pero no imposible, pero sí es difícil. Cuesta mucho, cuesta muchísimo. No es nada fácil, es realmente un gran esfuerzo. Por eso para Dios el levantar un altar es valioso. Por eso fue que David decide y determina, no le doy nada a Dios si eso que le voy a dar a mí no me cuesta. En Romanos capítulo 12, la Biblia nos enseña que nos debemos presentar a Dios nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es nuestro verdadero culto racional. Entonces, Dios siempre va a pedir un sacrificio que cueste, un sacrificio que determine a Él agradándolo. Cuesta mucho trabajo hacer el altar familiar. Y cuesta mucho trabajo también hacer bien un altar familiar. Pero estamos convencidos totalmente que para nosotros poder hacer un altar debemos reconocer y darle primeramente a Él toda la prioridad. Pero también estamos convencidos de que en todo hogar donde se levanta un altar para el Señor, estamos seguros que la plaga cesará a través de los altares, porque ya lo hemos visto en la Biblia, porque ya nos lo muestra la Sagrada Escritura. Nosotros
Necesitamos en estos tiempos difíciles sacar lo mejor de nosotros, y lo mejor de nosotros sale. Los hombres buenos se generan en tiempos malos. Personas buscadoras de Dios. Recuerde siempre el ciclo repetitivo. Ahora, ¿vamos a construir realmente un altar sobre cero? ¿Vamos nosotros a construir un altar sobre cero? ¿Vamos a poner a Dios como prioridad sobre cero? Cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo convocar a la familia a cierta hora y que estemos puntuales todos, porque la prioridad en nuestra casa, la mayor atención en nuestra casa la va a tener Dios. Yo sé que tenemos otras prioridades. Yo sé que primero está ver la novela. Yo sé que primero está otras distracciones. Yo sé que primero está tu programa favorito, tu serie favorita. Yo sé que hay muchas prioridades que no las puedo tocar porque son sagradas para ti. Nadie las puede tocar. Esas son sagradas. Con esas cosas nadie se puede meter. Pero si no te cuesta trabajo sacar el tiempo que sea necesario, dejando a un lado todas las cosas que tú disfrutas y poniendo en prioridad el altar que vamos a levantar para Dios, si no te va a costar eso, eso no se llama levantar un altar. ¿Y sabes por qué nos cuesta tanto dejarlo todo, nuestras prioridades, por dedicarnos y darle el mejor tiempo a Dios? Porque eso revela que tenemos otras prioridades muchísimo más grandes. Es muy difícil, repito nuevamente, es muy difícil reunir a la familia. ¿Sí? Pero fíjese que no es tan difícil cuando juega la selección. Es muy difícil reunir a la familia, pero fíjese que no es tan difícil cuando vamos a brindar comida. Es muy difícil, pastor, reunir a mi familia. Pero fíjese que no es difícil cuando hacemos el amigo secreto. Cuando hay un partido de la selección y lo vamos a ver en familia, no solamente viene la familia, hasta los amigos llegan. Y no solamente vienen los amigos, sino que todos nos ponemos, nos compramos, adquirimos una camiseta, adquirimos algún accesorio para demostrar en esos momentos quién tiene la prioridad. Así que sí se puede. Sí se puede reunir a la familia, pero se la puede reunir cuando todos levantan un altar, y un altar significa darle la prioridad a Dios. Derribar los demás altares, derribar las demás prioridades para que solamente Dios tenga la única prioridad en mi hogar. Siempre hemos hecho altares en nuestra vida, siempre. Si hemos hecho altares siempre en nuestra vida, ¿por qué va a ser ahora difícil hacerlo para Dios? Hemos tenido prioridades para otras cosas. ¿Por qué no vamos ahora también a levantar un altar, ya que Dios se lo merece? Ahora, yo quiero que interprete bien esta parte. Yo no le estoy diciendo que ver fútbol o jugar fútbol es idolatría, que ver televisión es idolatría. Yo no le estoy diciendo eso. Me gusta el fútbol, me gusta también ver películas. Yo lo que estoy hablando es de que si somos capaces de esas distracciones que ocupan el primer lugar en nuestra vida, si pueden que queden en un segundo plano para otorgarle a Dios el lugar número 1. Gedeón quitó el altar que había levantado su padre. Tuvo que demoler el altar de otras prioridades que había heredado de su padre. Lo que estaba ocurriendo en la vida y en la familia de Gedeón es que esta familia se está convirtiendo, está saliendo del paganismo, de la idolatría, y eso solamente se logra
salir y sacar a la familia de esa idolatría, de ese paganismo, solamente se logra a través del temor y el amparo de Dios. Recuerde, ahora después de este proceso de disciplina de Dios, Gedeón se da cuenta que tiene que arrepentirse. Después de esta circunstancia que este confinamiento, esta cuarentena obligatoria que estaba viviendo Gedeón en su país, debido a que los madianitas y los amalecitas lo tenían sitiado, lo tenían rodeado, determina en esos malos tiempos Gedeón arrepentirse, volverse a Dios. Génesis 35:2. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 35, versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Israel, que primeramente fue conocido como Jacob, luego Dios le cambia su nombre, el mismo Israel le hace un llamado a su propia familia para que se conviertan. Pero, ¿de qué familia estamos hablando? ¿Acaso la familia de Jacob? ¿Acaso la familia de Israel no pertenecían al pueblo de Israel? ¿No eran parte de ese pueblo escogido? Y este llamado al arrepentimiento no es nada nuevo ni extraño. Voy a repetir esta parte. Este llamado al arrepentimiento no es nuevo ni extraño. Fíjese que este llamado Dios no se lo está haciendo al inconverso. Dios, este llamado de arrepentimiento, de conversión, se lo está diciendo a los mismos convertidos. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo número 7, versículo 14. Este texto, pues por ahora está siendo bastante utilizado en estos tiempos de COVID-19. Y escuche lo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este mensaje va dirigido al pueblo del Señor. Dice: si se humillare mi pueblo, no los inconversos, mi pueblo. Como ellos ya saben buscar mi nombre, que me invoquen. Como ellos ya saben orar, que oren. Como ellos ya saben buscarme, que me busquen. ¿Y para qué? ¿Para qué su pueblo